Hola, sí, le escuchamos. Profesor, tengo problemas con la cámara del computador. Antes era el audio. Cuando le arreglaron el audio, le echaron a perder la cámara. Y por eso Bueno, no creo que me vea. pero que nos escuche y nosotros al menos sí le escuchamos. Ok, profesor. Bien, ya han pasado 5 minutos de las 18 horas, así es que voy a dar por inicio a nuestra segunda clase del módulo 2. Seguramente algunas participantes van a continuar después sumándose, pero en honor al tiempo vamos a iniciar. Y estoy iniciando esta segunda sesión o segunda clase del módulo 2 con esta diapositiva que vimos en la sesión anterior, en la primera del módulo 1, donde este profesor, ¿no es cierto? Andrew Hargreaves, que escribe bastante sobre educación, ¿no es cierto? Un personaje muy reconocido en el mundo educacional. eh, Él recordaba un episodio trágico cuando tuvo 12 años en edad escolar, falleció su papá, ¿no es cierto? Y él tuvo que hacerse cargo de su familia. Y él sentía que pareciera que él en el colegio no se habían dado cuenta de todo lo que él estaba teniendo que llevar y que vivir. ¿Y por qué pongo inicio esta segunda clase con esta diapositiva? Básicamente también por lo que plantea él hacia el final de la misma, donde dice, Hargrave señala, no enseñamos una materia, no tomamos al chico como un todo, pero es muy difícil para un docente cuidar holísticamente a un estudiante. Nuestros profesores no son la Madre Teresa, no son Buda, no son Jesucristo. Es muy difícil ver todo, atender todo. Eso es lo que quiere decir con esa expresión. A veces se nos van a pasar detalles, así como probablemente en el caso de Andrew Hargreaves, no es que el colegio no haya querido interesarse por su sufrimiento, por su condición, eh, de manera intencionada, ¿no? Que no lo hayan querido considerar, sino de que probablemente por las múltiples tareas eh, no se coordinaron algunas acciones en ayuda de él. Y lo que plantea es lo que va a dar inicio a nuestra segunda clase, donde él dice, y yo lo he remarcado allí, no pueden hacerlo solos, se necesita toda una escuela para cuidar a un niño. O sea, necesitamos a toda nuestra escuela, a todo nuestro colegio, a toda nuestra institución, compartiendo esa visión que también fue uno de los ejercicios con los cuales se terminó la clase anterior, que de manera grupal ustedes eh, escribieron en una frase lo que podría ser su visión compartida, su inspiración respecto a cómo toda la escuela o todo el colegio pueda trabajar en pos del cuidado de los niños y por supuesto de apoyar la permanencia de ellos en el establecimiento. Entonces decíamos que esto es necesario trabajarlo a nivel de escuela. Un punto importante y que vimos en la sesión anterior era ejercer, si bien la gestión es importante, ejercer gestión, pero también ejercer mucho liderazgo. Y el liderazgo es lo que nos va a poder permitir inspirar a los equipos humanos con los cuales trabajamos, compartir esa visión y que ojalá entonces, así como está aquí en en las últimas líneas, podamos contar con toda una escuela, con toda una institución preocupada, ¿no es cierto?, por el cuidado de nuestros estudiantes. Con esta ilustración también creo que es bastante evidente lo que queremos allí demostrar de la importancia, ¿no es cierto?, de trabajar colaborativamente y trabajar con una meta en común. Esto representa justamente lo contrario, ¿no? No hay valores compartidos, hay una escasa vinculación entre las personas que laboramos en la institución educativa
Y bueno, sin lugar a duda, este es un dibujo, es una caricatura, pero el mensaje de la caricatura es que a veces dentro de la misma institución estamos trabajando lo que se denomina en silos o en grupitos pequeños, aislados de esa visión compartida, y alcanzamos a mirar nuestro metro cuadrado, ¿no? Y mientras nuestro metro cuadrado esté funcionando, decimos, bueno, otros tendrán problemas. Si hay dificultades aquí, esas dificultades a nosotros mientras no nos lleguen, está todo bien. Como digo, evidentemente es una caricaturización de la situación, pero es para representar justamente todo lo opuesto a lo que debiésemos de aspirar, que es todos comprometidos por una misma causa, y allí es donde veíamos en la clase anterior la importancia de ejercer liderazgo. Esta lámina está también en la primera presentación, vale decir la clase del miércoles pasado, pero no la alcancé a comentar. Quisiera ahora, al iniciar esta segunda clase, volver sobre esta lámina y comentarla un poquito, porque me parece que también es un elemento clave donde el cual vamos a sostener lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Gary Hamel es un escritor igual y investigador sobre los temas de liderazgo, y una de las situaciones que él plantea es esta denominada pirámide de las jerarquías de las capacidades que tienen las personas, que tiene usted, que tengo yo, que tienen todas las personas que laboramos en una institución. Usted podría en este minuto estar pensando en las personas que trabajan con usted en su colegio, en su escuela, en fin, en su institución educativa. Y todas las personas, todos, incluidos nosotros, todos tenemos capacidades. ¿Qué es lo que plantea Hamel? Plantea como una pirámide desde lo fundamental o inicial hasta lo más elevado, y coloca entonces allí la obediencia como una capacidad que allí uno podría decir está a la base. Vamos a hacer caso a lo que nos dice la jefatura. Ok, para mantener incluso mi trabajo voy a ser obediente a lo que me están indicando. Voy a ser diligente también, o sea, voy a trabajar con buen uso del tiempo, con buena administración de los recursos. Otra capacidad es poner a disposición de la institución y de mis jefaturas la experiencia, y hasta allí tenemos como tres capacidades iniciales que plantea Hamel, y luego hace la distinción con las tres capacidades que vienen a continuación: la iniciativa, la creatividad, la audacia, vale decir, proponer nuevas ideas, tratar de ir más allá. Y lo que plantea Hamel es que obediencia, diligencia y experiencia, como que todo el mundo las puede poner a disposición en una situación de cumplir con el trabajo. Si lo queremos decir de otra manera, cumpliendo eso no me echan en general. Entonces, Eh, eso quizás yo lo consigo como líder o como directivo, lo consigo como veíamos en la clase anterior con mi autoridad formal, porque tengo un cargo. La gente va a poner a disposición de la institución estas tres capacidades: obediencia, diligencia, su experiencia. Sin embargo, la iniciativa, la creatividad de las personas, la audacia para abordar nuevos desafíos, como hablábamos también en la clase anterior, estos desafíos adaptativos, que son mucho más complejos que los desafíos técnicos. Eso, en palabras de Hamel, corresponde a dones que tienen las personas. Y esos dones, quien los puede movilizar es el liderazgo, no solamente la gestión, sino que el liderazgo. Porque como veíamos en la clase anterior,
En la medida en que se vaya validando el liderazgo de una persona o nuestro liderazgo, donde entramos en mayor relación, donde empezamos a tener, como lo dice Ignacio Martín Maruri, eh, entramos a ganarnos esa autorización, esa vinculación, pero solamente a nivel de vinculaciones transaccionales nos alcanzaría para formar grupos de trabajo. Sin embargo, si somos capaces de interactuar y de vincularnos en relaciones más profundas y en relaciones ojalá trascendentales, donde empezamos a compartir valores, y ahí viene la relevancia de la visión compartida, es allí donde uno recién podría avanzar hacia un equipo. Y combino lo que dice Martín Maruri con las jerarquías de capacidades de Hamel. En la medida en que nosotros estemos en una vinculación muy desde la autoridad formal, muy desde la relación transaccional, aquí cada uno tiene que hacer su trabajo, etcétera, pero no estamos usando liderazgo para motivar y comprometer a las personas con estos deseos y sueños superiores, lo más probable es que las personas nos van a entregar esas tres capacidades: obediencia, diligencia y experiencia. O sea, van a cumplir su trabajo y lo que podremos lograr es trabajo a lo más, pasar de trabajo individual a realizar trabajos grupales. Pero si nuestra aspiración es avanzar y tener un compromiso mayor de las personas que trabajan con nosotros, necesitamos avanzar hacia vinculaciones de tipo relacional y trascendental, compartiendo valores, compartiendo creencias, y ese es el tema que vamos a abordar hoy. Por eso quiero partir con esta lámina que, repito, es de la clase anterior, pero quiero usarla como para dar inicio a lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Sí, también hago la vinculación de esta pirámide de las jerarquías con lo que vimos también en la clase anterior de Ronald Heifetz y que planteaba los desafíos técnicos y los desafíos adaptativos. Para los desafíos técnicos yo también podría decir, me basta con las capacidades de obediencia, diligencia, experiencia. Y con eso resolvemos los problemas técnicos, con eso resolvemos los desafíos técnicos. Actuar según lo que dice la normativa, atender los protocolos y estamos. Pero veíamos que desafíos, especialmente en educación, de tratar con personas, tratar con familias, eh, son diferentes, son diversos, son desafíos que muchas veces implica el cambio de comportamientos. Esos ya corresponden a desafíos mayores y son desafíos, según Heifetz, denominados desafíos adaptativos. Entonces, cambiar comportamientos, cambiar una cultura de una organización, que ese es nuestro tema de la clase de hoy, requiere entonces, como señalábamos, mucho más liderazgo. Y aquí en esta lámina estoy combinando ideas de Hamel, ideas de Maruri, ideas de Heifetz, y quiero agregar una idea más, que esta no la vimos la semana pasada, bien digo, y también quisiera agregar aquí una idea de Goleman, Daniel Goleman, que seguramente nosotros también lo recordamos por allí por el año 95, cuando salió ese libro que ha trascendido ya por varias generaciones y que ha dado pie, yo creo también está a la base de lo que son los apoyos socioemocionales el día de hoy en las escuelas y colegios. Daniel Goleman cuando escribió el libro Inteligencia Emocional. Y Goleman ha seguido escribiendo, ha seguido investigando, ha ido vinculando la inteligencia emocional con el liderazgo. Y también lo sumo, ¿no es cierto?, a esta diapositiva, en donde, según Goleman, podemos tener también distintas competencias en nuestro liderazgo.
Y cuando nosotros tenemos un liderazgo débil, de pocas competencias que dominamos en el liderazgo, por eso he hecho esa flecha ascendente respecto a que hay una comparación entre poseer bajas competencias de liderazgo y más competencias de liderazgo. Entonces, mientras tengamos un repertorio muy reducido de competencias de liderazgo, según Goleman, probablemente solamente vamos a lograr que la gente nos obedezca o que sea eficiente y diligente con su trabajo, que ponga su experiencia al servicio de la institución. Pero nuevamente, en la medida que nosotros tengamos más competencias de liderazgo, y especialmente en palabras de Goleman, que tengamos competencias de este liderazgo que él denomina emocional y socioemocional, es así que podremos llegar a tocar la fibra de las personas, el corazón de las personas, el compromiso, y estarán dispuestos a, comillas, regalar a la institución estos dones de Hamel en su descripción, dones como la iniciativa, la creatividad, la audacia, vale decir, ir más allá de lo que ya conocemos como nuestra zona de seguridad y aventurarse, ¿no es cierto?, a explorar nuevas ideas, nuevas iniciativas. Entonces, en esta lámina, que como digo, no la alcanzamos a ver la semana pasada, en la sesión anterior, eh, es una lámina que combina varios pensamientos, las capacidades de Hamel, que propone, ¿no es cierto?, esta pirámide ascendente de capacidades, con la autorización y validación del liderazgo de Martín Maruri, con los desafíos técnicos y adaptativos de Heifetz y con las competencias de liderazgo de Goleman. El resumen de todo esto, espero que lo puedan ver con claridad, es que necesitamos trabajar nuestro liderazgo en las organizaciones, puesto que los desafíos que tenemos son mucho más complejos que los desafíos meramente técnicos, y si bien resolver situaciones técnicas es importante, muchas veces no basta. Y para poder resolver estos desafíos que implican cambio en los comportamientos, cambio en las conductas, cambio en la cultura de nuestra institución, necesitamos también desarrollar tipos de relaciones y de vinculaciones y trabajar nuestra validación del liderazgo mucho más allá eh, de lo que puedan ser obediencia, diligencia, experiencia. Tenemos que despertar que las personas con las cuales trabajamos nos regalen estos dones y los pongan al servicio de la institución como son iniciativa, creatividad y audacia. Aquí un pequeño resumen de este planteamiento de Goleman respecto a su modelo, ¿no es cierto?, de inteligencia emocional y social para el liderazgo. Y Goleman plantea este modelo diciendo de que eh, hay 12 competencias que él ha estudiado, esto está muy documentado, solamente se los voy a mencionar al pasar, 12 competencias que formarían parte de cuatro grandes dominios de este modelo de inteligencia emocional y social para el liderazgo. El dominio de la autoconciencia tiene una competencia que es la autoconciencia, el mismo nombre. El dominio de la autogestión tiene bajo este dominio las competencias del autocontrol emocional, la adaptabilidad, orientación al logro y actitud positiva. El dominio de la conciencia social tiene las competencias de empatía y conciencia organizacional. En la clase de hoy vamos a estar abordando, quizás no en profundidad, pero sí nos fundamentamos en que necesitamos como líderes desarrollar la competencia de la conciencia organizacional para poder trabajar la cultura de nuestra organización. Ya lo voy a mencionar en unos momentos más. Y
también plantea Goleman el cuarto dominio, que es manejo de las relaciones, y estas las estuvimos viendo algunas de ellas en la clase anterior. La influencia es una competencia, según Goleman, muy relevante a nivel de liderazgo. Entrenar y ser mentor, gestión de conflictos, trabajo en equipo y, como vimos también la clase anterior, liderazgo inspirador. Si se fijan aquí en el título arriba, puse Daniel Goleman slash 6 a 10 entre paréntesis positivo, slash 3 o menos, entre paréntesis negativo. Resumo lo que plantea Goleman. Dice que él también lo ha estudiado esto en diversos tipos de liderazgo y ha llegado a la conclusión de la importancia de que los líderes vayamos trabajando por adquirir estas 12 competencias, y se ha evidenciado, y la investigación así lo ratifica, que aquellos líderes que logran desarrollar entre 6 a 10 de estas competencias tienen un liderazgo mucho más efectivo, generan ambientes mucho más positivos y logran movilizar la cultura de su organización, que, como digo, es nuestro tema de hoy. Sin embargo, sí también se ha observado que si el liderazgo tiene un bajo nivel de desarrollo de estas competencias y se observa que el líder o la líder posee tres o menos de estas competencias de su modelo, el liderazgo es bastante débil, se generan ambientes y climas negativos y es imposible movilizar, inspirar y promover el avance hacia la cultura requerida en la organización que nos permita abordar los desafíos los cuales estemos enfrentando. No es el propósito de nuestra clase abordar que eso podría ser una clase en sí misma o un curso en sí mismo, abordar el modelo de liderazgo de Goleman, solamente aprovechar de, como una breve pincelada, mostrar este tema de las 12 competencias de este modelo. Y entonces hoy día vamos a estar igual conversando en base a este modelo de el dominio número 3, conciencia social, de la competencia número 7, conciencia organizacional, porque con esa competencia apalancada así en varias de las demás, uno puede abordar de mejor manera el tema de la cultura de la organización y movilizar esa cultura según los desafíos que nosotros vayamos a tener. Pasemos entonces a dar una miradita a el concepto de cultura. Un concepto bastante general es que la cultura, ya sea de una organización o de un pueblo, de una etnia, de una ciudad, de un lugar geográfico, eh, corresponden a creencias que han sido aprendidas, corresponden también a tradiciones, vale decir, esas creencias se han ido pasando a los nuevos individuos que se incorporan a la cultura, y corresponde también a guías de comportamiento que son compartidos por los miembros de una misma sociedad. O sea, podríamos decir también, si lo llevamos a una cultura organizacional, que van a ser en nuestro colegio, tendremos cierto tipo de cultura que corresponderán a creencias que se han ido aprendiendo, a tradiciones que hacemos, no hacemos, qué es aceptable, qué no es aceptable, y también a una serie de guías de comportamientos que son generalmente compartidos por todos los que trabajan en esa institución. Permítanme seguir adentrándome en estos conceptos de cultura, que es el tema central de hoy, con una ilustración. Generalmente, si uno ve esta imagen, va a ver como el lado bonito de la playa, del mar. Quizás algunos aprovecharon el fin de semana largo y también fueron a caminar por la arena, ¿no es cierto? Qué cosa más agradable. Sin embargo, también este mar se puede poner mucho más bravo
nosotros conocemos aquí historias lamentables en nuestras costas también de los llamados tsunamis, como decía un presidente por allí, los tsunami, ¿no? Y hemos conocido los efectos devastadores de estos catástrofes, ¿no? naturales. Una de ellas, un tsunami muy, muy, muy grandote que dio incluso pie para que se hiciera una película, ocurrió por allí el 2004 por eh, cercano a las costas de la India, por allí por Sri Lanka, y ese tsunami, como la gran mayoría, aunque se supone que hay detectores si viene o no viene un tsunami, ese tsunami arrasó con las costas, eh, y las personas que estaban allí en las costas no percibieron, y muchos de ellos murieron, ¿no es cierto?, a causa del tsunami que azotó sus costas, y además la gente estaba de vacaciones allí. Vemos algunas de estas imágenes como, al parecer, de un momento para otro, la gente estaba descansando en la playa y las olas se hicieron enormes, ingresaron con mucha fuerza y, como digo, fallecieron muchas personas. Probablemente ustedes recordarán la película que se hizo también hace no mucho con actores bastante reconocidos sobre esta situación de catástrofe natural que ocurrió allá en estas costas. Eh, Sin embargo, quizás lo que no es muy conocido, aunque la información hoy día está en es contarles que en esas mismas costas donde ocurrió este gran tsunami allí el año 2004, en esas costas vive una población especial, o vivía, mejor dicho, una población muy especial, una tribu, ¿no? Eh, que son los Moken. Y esta tribu también se conoce como los nómades del mar, porque ellos viven en el mar. Aquí ustedes pueden ver en esta fotografía cómo los niños nadan, juegan en el mar, así como la mayoría de nosotros quizá hemos jugado en tierra firme. Ellos juegan y viven en el mar, construyen sus casas tipo palafitos también en el mar, y ellos tienen algunas particularidades, o sea, como están tan acostumbrados a vivir en el mar, se ha notado que los niños tienen ciertas características distintas a las que puede tener usted o que puedo tener yo. Y es que como ellos están tan acostumbrados a estar en el mar, ellos ven muy bien debajo del agua. Entonces sus pupilas tienen dilataciones muy distintas a las de nosotros, que no estamos acostumbrados a convivir a diario con el mar. Tal es así que, como digo, toda su vida ellos la hacen allí. Y fíjense, ahí hay una foto de las pupilas de los niños debajo del agua, que pueden ver con una claridad impresionante. Entonces, así como quizás nosotros vemos en nuestra atmósfera cotidiana, ellos ven tan bien debajo del mar, puesto que están acostumbrados a ello. Nosotros incluso podríamos preguntarnos, ¿no será así de que eso es una característica genética? ¿No será que la tribu Moken tienen genes especiales que les permiten, ¿no es cierto?, tener ese tipo de dilatación pupilar y que pueden ver debajo del agua gracias a una variedad genética? Sin embargo, se ha estudiado, Anna Gislain es una científica sueca que justamente quiso estudiar a los Moken, a los niños, y empezó a estudiar el tema de su visión, y también empezó a hacer experimentos con niños europeos distintos a los de la tribu Moken, y efectivamente tenían condiciones distintas para ver bajo el agua. Sin embargo, Ana Gislén se dio cuenta que después de unos meses de entrenamiento, los niños europeos también eran capaces de
tener ese tipo de visión bajo el agua. O sea, lo que quiero recalcar aquí es que las condiciones en las cuales uno está expuesto diariamente, incluso son capaces de generar algunas alteraciones que nosotros, o cambios, que nosotros podríamos atribuirlo a condiciones genéticas. Dejemos esto allí en pausa, en mente. Entonces, las condiciones a las que uno está expuesto diariamente van cambiando nuestras conductas, nuestros comportamientos, de tal manera que incluso estos cambios pueden llegar a parecer que son cambios genéticos. ¿Y qué pasa con los adultos de la tribu Moquén? ¿Será que siguen con su dilatación en los ojos que les permite ver bajo el agua? Lo que ocurre es que con los adultos se constató que ellos ya no presentaban esas capacidades especiales de visión bajo el agua. ¿Cuál es la explicación? Es que los adultos ya no pasan tanto tiempo en el agua, como sí lo hacen los más jóvenes y los niños. Entonces, al salir del agua, al tener ahora costumbres de recolectar fruta, costumbres un tanto más agrícolas, o de pescar sin meterse al agua, lo que en algún momento fueron sus capacidades visuales, eh, entre comillas, las han ido perdiendo, lo cual habla nuevamente de que nosotros los seres humanos somos influenciados grandemente por el medio en el cual estamos. Asociando esto de la tribu Moken con el tsunami que les conté, que arrasó y que murieron muchas personas, fíjense ustedes que esto está documentado, que los Moken vivían en esas costas, vivían allí. En el 2004, cuando azotó este tsunami a las costas, eh, pero fíjense ustedes que ellos, a pesar de vivir en el agua, en el mar, no murió ninguno de ellos con el tsunami. No murió ninguno. ¿Y por qué no murió ninguno? Porque como ellos estaban tan acostumbrados a vivir allí en el mar, que notaron que el mar se estaba poniendo extraño. Notaron también que ciertas aves empezaron a irse hacia las montañas y ellos dijeron, aquí hay algo raro. Por lo tanto, también se fueron ellos a las montañas y un par de días antes que llegara el tsunami, se fueron a las montañas y cuando llegó el tsunami, ellos ya no estaban en el mar y se salvaron todos de haber sido, ¿no es cierto?, destruidos por estas olas. Otro elemento más de lo que es la cultura. O sea, cuando uno está constantemente y a diario en un lugar, empieza a adoptar costumbres, empieza a tener maneras de comportarse, maneras de actuar que son propias de esa cultura. Pero hemos visto también con esta ilustración que esos comportamientos, incluso hasta en el caso de la visión de los niños Moken, puede cambiar y puede variar según qué tanto estemos expuestos a ese tipo de ambientes. Con esto quiero decir de que en nuestras escuelas, en nuestros colegios, también nosotros convivimos en un ambiente. Y cuando uno se cambia muchas veces de lugar o va a trabajar a otro colegio o va a otro lugar, habrá un nuevo ambiente y uno notará la diferencia, esas diferencias en la cultura de la escuela. Cuando llegan niños también provenientes de otra escuela, ellos también notarán una cultura distinta a la que están llegando.
o cuando se van de nuestra escuela a otra, también notarán una cultura diferente. La cultura es muy importante y así como las tribus, las etnias, los países, los lugares desarrollan una cultura, las organizaciones también desarrollan una cultura. Y esta competencia de Goleman, que se denomina conciencia organizacional, es la competencia que deben de tener y desarrollar los líderes para saber identificar la cultura que tienen en su organización, poder trabajar esa cultura y poder cambiar esa cultura respecto a los desafíos existentes. Una diapositiva más para cerrar la historia de los Moken. Fíjense lo que pasó. Una vez que ellos lograron salvarse eh, del tsunami, se fueron a vivir a las montañas, no volvieron por miedo a que hubiese un nuevo tsunami. ¿Y qué pasó? El gobierno tailandés les prohibió volver a vivir al mar. Les dijo: ustedes ya no vuelven más al mar, esto es demasiado peligroso. Les prohibió talar esos árboles con los cuales hacían sus parafitos. Construir con ellos ya no era permitido. Tenían entonces ahora que acostumbrarse a vivir no en el mar, lo que había sido siempre su cultura, y ahora a vivir en las montañas. Sin embargo, esto les ha provocado a ellos, por supuesto, un tremendo desafío. En palabras de Heisfeld, un desafío adaptativo, real, adaptarse a nuevas circunstancias. Y lamentablemente, muchos Moken no están siendo capaces de adaptarse. Algunos ya dejaron completamente su cultura anterior, se están integrando hacia la sociedad tailandesa y esto les está costando un desafío adaptativo muy grande. Con esto también lo que quiero señalar es que las culturas y las costumbres, las maneras de actuar que en algún momento se fueron transmitiendo, traspasando, porque eran útiles para las condiciones en las cuales estábamos, con los cambios necesitamos también leer adecuadamente esa cultura y ver si es que es necesario modificarla para que pueda responder a los desafíos actuales. Lo dijimos en la sesión anterior, se ocupan estas ideas de que hoy día estamos en un mundo que va pasando ya de un mundo buca a un mundo bunny, donde cada vez hay más incertezas, donde cada vez las respuestas no son lineales, donde cada vez necesitamos, ¿no es cierto?, mayor adaptabilidad para abordar los desafíos. Esto llevado, esta ilustración que les hice de la tribu Moken, de una cultura, de una tribu, de una etnia, quiero que lo llevemos a lo que es la cultura en las organizaciones y las culturas que podría estar teniendo su institución. La primera pregunta que uno podría hacerse es si es consciente usted de qué tipo de cultura hay en su establecimiento. Sobre esto vamos a trabajar en un ratito más. Ya en unos 15 minutos más probablemente vamos ya a separarnos en grupos y vamos a hacer una primera reflexión sobre este tema de la cultura organizacional de su establecimiento. Entonces uno podría preguntarse, ¿soy consciente del tipo de cultura que tiene mi institución? ¿Será que la cultura que prima en mi institución es la que necesitamos para abordar los desafíos que tenemos hoy en día? Respecto al tema de la permanencia, ¿será que la cultura de mi institución es la mejor para abordar los desafíos de la permanencia? ¿O será que venimos trabajando por años de cierta forma que quizás hasta sin habernos dado cuenta no es la cultura necesaria para responder los desafíos actuales?
Es importantísimo, decíamos, la visión compartida y algunas preguntas para la visión compartida podría ser y asociadas a la cultura, ¿no? ¿Cómo queremos ser reconocidos en 4 años, 3 años, 2 años, 5 años, etcétera? Ustedes hicieron un trabajo al final de la clase anterior que lo vamos a retomar. Hicieron lindas frases inspiradoras que podrían estar respondiendo a esa primera pregunta. ¿Cómo queremos ser reconocidos, no? ¿Cómo quisiéramos que nuestra cultura de escuela sea reconocida? Que esa cultura sea también apreciada y valorada, tanto por los que trabajamos allí como por los estudiantes y las familias que se relacionan con nosotros. Otra pregunta que nos puede ayudar es decir, bueno, ¿en qué tipo de organización nos queremos convertir? ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿En qué creemos como organización? Y por supuesto, podríamos preguntarnos qué tipo de cultura queremos desarrollar en nuestra organización. Para seguir un par de láminas más antes que nos dividamos en grupos, es importante también reconocer algunos elementos de la cultura de toda organización o componentes culturales. Uno de los padres en lo que es cultura organizacional es el fallecido ya hace pocos años, lamentablemente, Edgar Schein. Y Edgar Schein es conocido, como digo, por ser quizás uno de los pioneros en el tema de cultura organizacional. Y Edgar Schein plantea que los componentes principales que están en toda cultura organizacional son básicamente tres grandes constructos, tres grandes componentes. Y se ocupa el modelito del iceberg, ¿no? Que está aquí, por eso tengo esta lámina con la figurita del iceberg. Y la punta del iceberg vale decir lo que se ve. Por lo tanto, podríamos decir lo más visible de una cultura organizacional es lo que en palabras de Chain se conoce con el nombre de artefactos. Entonces, aquellas cosas que uno identifica de un lugar de trabajo, de una, llamémoslo a nuestro territorio, de una escuela, de un colegio. Yo entro a esa escuela y veo algunos lemas, algunas palabras, veo cómo me reciben a la entrada, veo cómo se tratan entre las personas. Esas son cosas visibles, ¿no? Que me van a estar hablando de algo que es más profundo. Esas cosas visibles son las que en palabras de Chain se conocen con el nombre de artefactos. Pero esos artefactos, dice Chain, deben de responder, ojo, deben de responder a algo que ya está más profundo en este iceberg y que uno no lo ve tal vez a simple vista y que son los valores de esa institución. Y a su vez esos valores son producto de algo mucho más profundo que corresponden a los supuestos o quizás es más fácil comprenderlos si decimos a las creencias. Entonces, uno de los grandes desafíos, y eso es lo que he representado en esta lámina con esta flechita ascendente recta en color amarillo, es que los líderes, en palabras de Goleman, la competencia de conciencia organizacional es que los líderes tienen claridad respecto a cómo se está comportando la cultura en su organización. Y los líderes tenemos claridad si acaso las creencias están ancladas y alineadas con los valores y si los valores están también anclados con los artefactos. Y nosotros como líderes, una de las tareas respecto a la cultura es identificar aquello y trabajar porque se produzca este alineamiento. Sin embargo, al perder esta competencia de la conciencia organizacional,
nuestra cultura organizacional puede empezar a extraviarse. Un poco como lo que he tratado de representar con esta otra línea muy distinta a la anterior. Significa que en muchas instituciones, lamentablemente, las creencias no están alineadas con los valores que declaramos en esa institución. Y los valores tampoco generan los artefactos correctos. Por ejemplo, una de nuestras creencias podría ser, incluso declarada en el proyecto educativo. Una de las creencias puede estar a la base de lo que fueron sus frases que trabajaron la clase anterior. Y una creencia podría ser, aquí en el colegio creemos que todos los niños merecen respeto, que todos los niños tienen capacidades de aprendizaje, que todos los niños merecen nuestro cuidado institucional. Esas podrían ser algunas creencias, que incluso, como digo, las podemos encontrar en algunos documentos de la institución. ¿Qué valores debiesen estar alineados con esas creencias? Bueno, podríamos tener valores como el respeto, valores como la equidad, valores como el cuidado, el buen trato, etcétera. ¿Y los artefactos cuáles serían? Lo que se ve cotidianamente. Y si viésemos, por ejemplo, que una profesora, un profesor en su sala de clase no está poniendo de su parte para que los estudiantes sientan estos valores y estas creencias, ¿qué es lo que uno diría? Estamos con una cultura desalineada. Y eso tiene que captarlo, ojalá todos, pero primeramente quien lidera, con esta competencia de Goleman que denomina conciencia organizacional. Entonces, bueno, evidentemente, si usted lidera, tiene un cargo directivo, una manera de poder ir desarrollando esta competencia de la conciencia organizacional es salir mucho de la oficina e ir a terreno, e ir a la sala de clase, ir a los pasillos, conversar con las distintas personas, y allí uno podrá ir dándose cuenta si acaso esas creencias y supuestos declarados, esos valores que decimos tener en la institución, realmente se están llevando a la práctica en esto que denomina Chain como artefactos. Conciencia organizacional, competencia importante de los líderes. Ejemplos de artefactos. Chain nos da un listado bastante largo de artefactos. O sea, y estos artefactos debiesen de ser producto de los valores y producto de nuestras creencias institucionales. Las cosas que se ven, por ejemplo, arquitectura y diseño. O sea, yo llego a una institución, veo cómo están algunos temas de la arquitectura, un tema del diseño, un tema de si hay cuidado por ciertos espacios o no. Y uno podría decir, aquí se preocupan de los estudiantes, aquí se preocupan de los profesores, aquí se preocupan de los apoderados que llegan, hay un lugar para atenderlos, para recibirlos. Ahora, no necesariamente, como uno dice, solo en infraestructura, también en el trato, en la atención. Otro de los artefactos pueden ser las formas de trabajo, ¿no? ¿Cómo trabajamos? ¿Escuchamos a los demás? ¿Somos participativos? Eh, si nuestras creencias hablan de que valoramos a todas las personas, bueno, ¿damos oportunidades de participación? ¿Cuál es el lenguaje que utilizamos, ¿no? También es una señal, es un artefacto. Los símbolos que tenemos en la institución, los rituales, las historias que contamos,
las formas de relacionarnos con la autoridad, todo esto, cómo se resuelven los conflictos, cómo se toman las decisiones, cómo nos enteramos, cómo nos informamos de las cosas, todos estos son ejemplos de artefactos. Artefactos son las cosas visibles. Y como líderes tenemos que ver si es que estos están alineados con los valores que decimos tener en nuestra institución y si estos a su vez corresponden a nuestras creencias más profundas. Entonces, buscar este alineamiento o alineación entre supuestos valores y artefactos es una tarea también del liderazgo. Y muchas veces, quienes estamos en funciones directivas, nos quedamos con la impresión de que todo esto está marchando muy bien. Y si, llevado al tema de la permanencia, el alumno se fue, bueno, no fue por culpa nuestra. Si nos ha bajado la matrícula, no es por culpa nuestra. Siempre vamos a mirar como el error en otros. Es importante tener esta conciencia organizacional para poder también detectar y hacernos la pregunta, ¿no será que hay algo en nuestra cultura que no está funcionando bien? ¿No será que tal vez los supuestos y las creencias que hemos declarado no están siendo bien transmitidas por todas las personas que trabajamos en la institución? Entonces tal vez tenemos un problema a nivel de visión compartida. Ir más a terreno, salir mucho más, aumentará nuestra conciencia organizacional. Y entonces también ver, tal vez sí estamos teniendo mucha coherencia entre supuestos valores y artefactos, y entonces también uno podría decir, pero ¿y por qué no avanzamos? ¿Por qué no obtenemos las metas para los desafíos actuales? Bueno, habría que revisar entonces también cuáles son nuestras creencias. Tal vez ha llegado el momento de que tengamos que ir más profundo y trabajar la cultura viendo cuáles son las creencias y cuáles son los valores que nos sirvieron en el pasado, pero que tal vez hoy día necesitamos modificar, remirar, cambiar. Sin una cultura que soporte y que dé una base sólida a lo que queremos lograr, va a ser muy difícil avanzar. Quiero entonces, ahora que vayamos a hacer una división en grupos y con esto que hemos estado planteando, poder hacer un ejercicio de aplicación. eh, y le voy a pedir entonces a Raquel que nos ayude igual a separar los grupos, pero antes explicarles de qué se trata el desafío que quiero que aborden allí grupalmente. Y para esto vamos a tener unos 30 minutos para mirarlo con cierta calma. Van a ser las 19 horas, 19:30, retomamos, volvemos, 30 minutos para que vean esto. ¿Cuál es el desafío? En esta lámina y en la próxima les presento el desafío a trabajar. Diseñar la cultura requerida para abordar y mejorar la permanencia escolar. Es decir, que ustedes puedan trabajar allí grupalmente. ¿Cuáles son las creencias que podríamos relevar como fundamentales en nuestra institución para que tengamos una institución preocupada, todos compartiendo esta visión de mejorar la permanencia en la institución? ¿Qué creencias son las que nos darían ese sustento? Luego, que avancemos hacia identificar o nombrar algunos valores que serían fundamentales, para posteriormente hacer un listado con algunos artefactos que darían cuenta de que en nuestra institución tenemos una cultura preocupada por el cuidado, por la permanencia,
de nuestros estudiantes. Y para aquello, paso a la siguiente lámina. Si quieren, le pueden sacar quizá un pantallazo aquí, o lo vamos a dejar compartido también. Idealmente que le saquen un pequeño pantallazo antes de irse a los grupos. Eh, Solicito que puedan mirar lo siguiente, que se acuerden y refloten la frase que trabajaron la semana pasada. Si hay personas nuevas, ¿no es cierto?, que no estuvieron la semana pasada, igual van a ser invitadas a participar en grupos. Y allí, ¿no es cierto?, en los grupos que estuvieron la semana pasada, ustedes crearon una frase motivadora de visión compartida respecto a tener una institución que trabaja y aborda el tema de la permanencia de nuestros chiquillos, de nuestros estudiantes. Entonces, yo lo que les voy a pedir es que tengan a la vista esa frase, que la ocupen como referente, ¿ok? Cada grupo con su frase, la que escribió la semana pasada y que la tenga allí como referente. Ahora la pregunta o el desafío o el trabajo sería, para que esa frase se cumpla o para que esa frase esté inserta en nuestra cultura institucional, en nuestra cultura en la escuela, trabajemos estos elementos. Puede partir como quieran, ¿ah? De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba en esta figura del iceberg. El asunto es que pueda usted identificar algunos artefactos que debiesen estar presentes en esa cultura que responde a la frase que ustedes crearon. Artefacto, recuerde que es lo más visible. Escriba también, aquí yo pongo cuatro, pero si no le da para cuatro por el tiempo, qué sé yo, los que pueda. Escriba algunos valores fundamentales que debiesen estar presentes entonces en esa cultura que usted está idealizando, soñando, inspirando. Escriba también unas tres creencias que debiesen de estar allí y asígnele un nombre a su cultura. Un nombre, libremente. Por ejemplo, usted podría decir cultura de cuidado. Es ponerle un nombre como que va a caracterizar a su cultura. Cultura de permanencia, cultura de aprendizaje, cultura de colaboración, en fin, usted defina el nombre que le quiera poner. ¿Se entiende la actividad o si hay alguna consulta que aprovechen de hacerla antes de que pasemos a los grupos y la división en salitas Zoom? Entonces la idea es que grupalmente tomen la frase que trabajaron, que esa les sirva de luz, de guía, y diseñen una cultura que sea una cultura que responda a este desafío. Identifiquen algunas creencias que debieran de existir en esa cultura, algunos valores fundamentales y algunos artefactos, vale decir, cómo se debiese de ver, de percibir aquello. Y pónganle un nombre a esa cultura aspiracional que ustedes en este momento van a estar diseñando. ¿Ok? Bueno, voy a dejar de compartir un momentito. Ojalá le hayan sacado aquí un pantallazo, una fotito para que se guíen en lo que es el trabajo. Dejo de compartir y pido el apoyo y ayuda entonces de nuestra tutora Raquel para que nos pueda derivar a las salitas. Hola a todos, a todas. Conversamos con Raquel y quienes se integran hoy día, es importante que se vayan distribuyendo por los distintos grupos para que puedan darle continuidad al trabajo comenzado la semana pasada. Entonces, quienes hoy día están comenzando el curso, pueden seleccionar alguna de las 7 salas, vamos a crear otra más, para poder trabajar con el grupo, con grupos que ya estaban preestablecidos. ¿Sí? Gracias, Paula, gracias. Vale. Entonces, como digo, vamos a destinar unos 30 minutos a esto.
A ver, 19, son 19:04, 19:35. A ver si ya estamos retornando de los grupos. Haríamos un breve comentario de lo que hayan trabajado en grupo y después quiero darle un poquito más de compartir algunos contenidos más antes del cierre de la clase de las 8:30. Así que les invitamos a los grupos, por favor. Raquel, ¿me ayudas a ingresar a la sala 4, por favor? Si alguien necesita ayuda igual para ingresar a sala, nos dicen y de aquí les Yo, ayudamos. Andrea Alfaro, necesito entrar a la sala 4, por favor. Muy Marcelo bien, Casa también por Andrea. aquí. Marcelo, ¿necesita ayuda también? Si me dicen dónde me puedo colocar acá, no hay problema. A ver Erika si también dicen a la sala 4. en more. Ah, sí, estoy invitado a la sala 4 yo en este momento. Buenas tardes. Profesor Fátima Orellana, sala 2. Necesito que me ayuden cómo ingresar a un grupo. Soy nueva y estoy un poco perdida. ¿Viviana? Sí, correcto. Ya, la vamos a asignar a una sala del grupo 5. José Vegas a la 4, por favor. Inmediatamente. Hola a todos y todas, ¿están todavía profesores para integrarse? Hola, ¿sabes que no me acuerdo en qué sala estaba? María Alejandra, Sí, estuve el miércoles pasado trabajando y no me acuerdo en qué sala estaba. mm, Erika Pérez a la sala 4, por favor. ok, Ok. Erika, María Alejandra, ¿se acuerda de alguno del el nombre de alguno de sus compañeros? No. Ya, ok. queda el profesor Guido. Profesor Guido, Sí. María Alejandra la vamos a asignar a la sala 5, que tiene menos personas. Ah, no, ya se fue. te gané. Nos queda el profesor Guido. El profesor Guido, yo sé con quién estaba. Era con... Voy a detener la grabación para que no quede tan pesada. Ahí está grabando. Ah, Ricardo, porfa, si puedes recordar que para quienes se vienen integrando al curso y quienes han tenido problemas en el acceso a la plataforma, hay mayor plazo.
ya para bajar un poco la ansiedad, porque como ha estado la plataforma caída, eso ha generado también un poco de descontento. Bien, estamos retornando ya, después de haber estado en grupitos. Pude acompañar a algunos por allí, a otros no, pero es la ocasión ahora que podamos compartir al menos un ratito lo que estuvieron viendo en los grupos, eh, mm, que al menos podamos compartir un par de grupos, sería bastante interesante. Y posterior a lo que compartamos en grupos, quiero volver a lo que sería la exposición de algunas ideas más de contenidos. ¿Ya? Así es que, bien, ¿quién quisiera iniciar voluntariamente, contarnos qué conversaron en su grupo, cuál era la frase que se habían propuesto la semana pasada y hoy día cómo han trabajado un poco la cultura que debiera de soportar y darle el sustento para avanzar y conseguir esa frase? Francisco, veo que tiene allí su manito levantada. Muy bien, Francisco. Comparta, por favor, con nosotros lo que trabajaron en el grupo. Hola, profe, hola compañeros, buenas tardes a todos. Bueno, nosotros trabajamos acá. Nuestra frase es, juntos tejemos el futuro, cada estudiante que permanece, es un sueño que florece. Comunidad educativa, unamos esfuerzos para que ninguna luz se apague en el camino del saber. Esa es la frase y a partir de esa frase, con lo que usted nos solicitó, nosotros identificamos artefactos dentro de la cultura que están asociados a los valores de la cultura y que esos también nacen de las creencias que tenemos como cultura. Entonces, los artefactos, tenemos la Semana de la Inclusión, donde se promueve el respeto y el compromiso con la diversidad. Tenemos un picnic solidario y caminata de la Semana del Deporte con la participación de la familia, lo que promueve la solidaridad y el compromiso. También tenemos talleres extraprogramáticos en comunicación efectiva y habilidades sociales y o relacionales, donde queremos promover la fraternidad, el sentido de pertenencia también. Recreos intencionados y entretenidos para fomentar un buen trato, esto a cargo de los estudiantes del centro de alumnos y con el apoyo de convivencia escolar. Reflejan el buen trato que queremos promover como cultura, respeto y responsabilidad. Y estos son los valores que nosotros desprendemos, ¿cierto?, de nuestra cultura, que son el respeto, el compromiso y responsabilidad, la solidaridad y la fraternidad. Respecto a esto, en las creencias de nuestra cultura, lo que sustenta nuestra cultura es en nuestro colegio, todos colaboramos como actores de la comunidad, todos nos hacemos responsables, todos somos parte de la comunidad. En el colegio nosotros nos comunicamos para expresarnos y resolver nuestras diferencias, fomentando la comunicación efectiva, el buen trato, la fraternidad también. En nuestro colegio todos somos capaces de lograr nuestros objetivos y nuestras metas. Y el nombre que nosotros le asignamos a nuestra cultura es crecer y acompañar para permanecer. Gracias, Francisco. Muy bien. Excelente. Gracias, profe. Eh, un comentario más, Francisco, o a modo de consulta. No sé si este ejercicio, que es muy breve, eh, les ayuda un poco a clarificar, a tener una noción de los desafíos que hay ahora también desde el liderazgo por construir esa cultura. Sí, de hecho al principio nosotros fuimos súper generales cuando empezamos a trabajar en este documento. Colocamos cosas que no identifican a un colegio propiamente tal con un sello, con una cultura específica. Habíamos nombrado el PME, el PI, que en el fondo son elementos que están presentes en todas las culturas, en todos los colegios, entonces no hay una distinción.
Y ahí fue donde nosotros pudimos profundizar y ahí mis compañeros salieron con varias ideas que nos retroalimentan también a nosotros y nos nutre y nos permite también tener una mirada un poco más desde la experiencia para así poder llegar a un pensamiento mucho más profundo en cuanto a lo que es la permanencia escolar. Súper, gracias, Francisco. Gracias, ¿Alguien profe. más que quisiera compartir lo que hicieron en el grupo? Acá el Ricardo, grupo 2. por acá. Germán, ¿Sí? muy bien, Germán, cuéntenos Ya, cómo anduvo el trabajo de su grupo. ya. Mire, yo soy compañero nuevo desde la semana pasada. Hoy día también tuvimos tenemos una nueva compañera, así que el grupo se va armando de a poco, ¿ya? Así que, pero logramos sí, al menos mantener comunicación y trabajar en lo que habíamos comenzado la semana pasada. ¿Ya? ¿Se escucha o no? ¿Sí? ¿Se Sí, escucha? Germán, yo le escucho muy bien. Ah, perfecto, ya. Sí, Listo. Mira, en cuanto a la frase que creamos la semana pasada, en mi trayectoria, la pasión por aprender permanece intacta. ¿Ya? Y nosotros nos volcamos a trabajar en esto. Y los artefactos, al menos que nosotros distinguimos acá para poder sacar adelante, ¿cierto?, esta frase, es la calidad de los aprendizajes. No tenemos una actividad propiamente tal, sino que vemos que en la calidad de los aprendizajes se va a reflejar lo que es la trayectoria y la pasión por aprender, ¿ya? Así que también identificamos los aprendizajes significativos, identificamos también el reconocimiento a los y las estudiantes, identificamos el trato cordial, identificamos la comunicación con los distintos estamentos de la comunidad. ¿Ya? En cuanto a los valores, tenemos la confianza, la empatía, el respeto, el esfuerzo y también la responsabilidad. Y en cuanto a las creencias que sustentan la cultura, pusimos tres frases. En nuestra cultura, los y las estudiantes gustan por estar en el colegio. En nuestra cultura se tienen altas expectativas de los y las estudiantes. En nuestra cultura, la asistencia a clases garantiza aprendizajes profundos. Y el nombre que le asignamos a esta cultura es cultura del permanecer para aprender. Muy bien, Germán, muchas gracias. ¿Algún Gracias. comentario más de si esto igual como que le ayuda después a tener un derrotero a seguir, desafíos para el liderazgo que quisiera trabajar esa cultura? Sí, es que nos pasa algo bien especial, Ricardo, que si bien nosotros estamos pensando en esto, pero es, por ejemplo, nos fijamos en la tercera frase de la creencia. En nuestra cultura, la asistencia a clases garantiza aprendizaje profundo. Es como estamos pensando como en la escuela ideal, no estamos pensando en el colegio ideal. Ya, no es que lo tengamos en este momento, ¿no es cierto?, en algunos de nuestros colegios, porque hoy los chicos, tanto de básica o media, le han asignado al menos a la asistencia a clase, en algunos casos, nula importancia, como que, prefiero estar en mi casa antes de estar en la escuela. Incluso en algunos casos he escuchado esta frase: aprendo más en mi casa que en la escuela, dicen algunos. Entonces, eh, queremos, ¿cierto?, creer en lo que estamos proponiendo, sea como el camino que nos lleve y nos guíe a lograr estos objetivos. Esa es justamente la idea de este ejercicio, asociado con la idea del ejercicio anterior. O sea, la importancia de tener un sueño, una visión hacia dónde queremos ir como colegio. Lo que estamos viendo hoy día es que para llegar allá tenemos que trabajar para promover cierta cultura. Y entonces, al menos hoy día, al haber hecho esas declaraciones, uno debiese de tener quizás mayor claridad de dónde tenemos que poner los esfuerzos ahora, ¿no? Entonces, esas creencias nos debiesen de ayudar a definir valores
y esos valores después nos debiesen de ayudar a afinar más la puntería con los artefactos, ¿no? Y esta es una construcción conjunta. O sea, la cultura hay que construirla de manera participativa, haciendo ejercicios similares a lo que estamos haciendo ahora, con representantes de las distintas instancias o estamentos, y darnos este tiempo como para pensar y reflexionar cuál es el tipo de colegio que queremos. Ahora, construir una cultura de un colegio, de una organización, tener presente también, como bien decía Germán, no es algo que lo tengamos al tiro ya. Construir una cultura, pensemos que siempre van a ser por lo menos unos 3, 4 años para construir la cultura. Entonces, lleva tiempo construir la cultura y es un trabajo cotidiano que hay que estarlo alimentando, ¿no? Alimentando cada día para que no se produzcan estas desalineaciones entre lo que dicen nuestros documentos y lo que finalmente demostramos a través de los artefactos. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera desde algún grupo comentarnos su trabajo? ¿El grupo 4 puede ser? Sí, por favor. Marcelo. Sí, Muy correcto, bien, espérate Marcelo. porque vamos a intentarlo ya. Estamos aquí lo que logramos hacer nosotros. Voy a partir tal cual como lo que establece o lo que establecimos nosotros desde la ficha que teníamos. Y dice, escriba algunos artefactos. Nosotros tenemos o logramos, después van a ver si eso están de acuerdo con lo que pusimos abajo. Uno era un decálogo de seguimiento con todos los alumnos en el fin de acompañarlos en el proceso, ya sea de adaptación o los que ya están para que se mantengan en la línea que nosotros queremos. Después, otro artefacto son espacios acogedores y significativos para los alumnos. Y después, por supuesto, rituales y prácticas institucionales. El saludo en la mañana, el respeto por el otro, etcétera. Los valores fundamentales, nosotros pusimos 5 en realidad, no sé si nos pasamos con uno, pero es la integridad o ser íntegro, el respeto, el acompañamiento, el compromiso, la empatía. Y eh, creencias, pusimos identificación de la institución y de sus valores, altas expectativas tanto para el alumnado como para la comunidad educativa y acompañamiento y trayectoria de los estudiantes en ese seguimiento. Eh, y el nombre de nuestra cultura es un título un poco largo, pero dice comprometidos con la experiencia escolar, con la permanencia escolar, construimos una sociedad que transforma. Nada más. Muchas gracias, Marcelo. También allí tenemos eh, ideas, ¿no es cierto?, que podemos ir sumando en este ejercicio. ¿Podríamos tener tiempo para alguien más de algún otro grupo que quiera compartir? María José, Sí, hola, que abrió su profe. micrófono. Sí. Ya, María Eh, José. no voy a leer todo, sino que voy a destacar un concepto porque varios de los elementos como la cultura de las altas expectativas, eh, los valores, coincidimos con nuestros otros compañeros, pero algo que nosotros también hicimos harto hincapié en mi equipo es el tema de que la escuela, nuestra escuela, sea un espacio seguro para nuestros estudiantes. Tenemos esa creencia de que es el lugar donde los chicos pueden desarrollarse y pueden crecer. Y es por eso que el nombre de nuestra cultura es Crece en tu escuela. ¿Puedes repetir el nombre, por favor? Que justo Sí, como que se me cortó un corté. poquito. Yo al menos Sí, no le alcancé a entender. sí, el nombre es Crece en tu escuela, justamente haciendo alusión a eso, a que la escuela es un espacio seguro y tenemos que creer en ella y tenemos que también generar todas estas condiciones para que ellos vengan, ¿cierto? Y se queden con nosotros. Súper, muy bien, María José, muchas gracias. Eh, yo quisiera poder avanzar un poquito más dando alguna referencia teórica, conceptual, en relación a
que todos ustedes ahora en el ejercicio también le pusieron un nombre a la cultura, ¿no? Eh, y eso era parte del ejercicio, ponerle un nombre a cuál es la cultura que quisiéramos tener. Lo que yo quiero compartir ahora con ustedes es desde lo conceptual, también desde lo teórico, eh, un nombre de cultura que tiene, más allá que el nombre, ciertas características y a ver si eso de alguna manera también les puede servir como un referente de una cultura a la cual pudiésemos aspirar en nuestros colegios. Así que voy a compartir mi pantalla nuevamente para ir a esta parte ya final de la clase de hoy y compartir algunas ideas, como digo, de lo que pudiese ser eh, un referente de cultura a trabajar y desarrollar en el colegio. Ya, eh, voy a compartir. Ya, ahí se ve. Mm. Sí, profe. Ok, Sí, se ve. gracias. Se Gracias por ve. la retroalimentación. Bueno, ustedes ven aquí un nombre que desde lo teórico, desde lo conceptual, me parece que podría estar también aportando a esas ideas que ustedes estuvieron señalando de una cultura aspiracional a la cual nosotros quisiéramos llevar a nuestra escuela, a nuestro colegio, y que tenga una serie de creencias, una serie de valores y por supuesto una serie de artefactos, ¿no? De aquello visible, palpable y ese aire que se respira en toda la institución. Y es el nombre de cultura de crecimiento. Algunos por allí en sus nombres eh, de cultura que pusieron a sus trabajos tenían estas ideas también allí como subyacentes o incorporadas o en algunos casos más explícitas. Eh, Voy a compartir entonces un par de ideas aquí al respecto. Esto de cultura de crecimiento tiene un origen y el origen probablemente es más escuchado o más conocido que la cultura de crecimiento propiamente tal. Y seguramente ustedes están familiarizados con las mentalidades, ¿no? Mentalidad de crecimiento y su opuesto que sería la mentalidad fija. Entonces, esto de la mentalidad de crecimiento es acuñado, parte con investigaciones de una psicóloga norteamericana, Carol Dweck. Carol Dweck, entonces, por allí, hará unos 15 años atrás, más o menos, producto de varias investigaciones, se empieza a ser famosa y conocida por sus estudios que van, como digo, acuñando esta expresión, mentalidad de crecimiento. Y la mentalidad de crecimiento hace referencia a las creencias, ¿no? Creencias que tenemos todas las personas respecto a nuestras capacidades y a la posibilidad de aumentarlas. Ahora, una mentalidad de crecimiento, estas investigaciones y estudios de Carol Dweck eh, han sido muy llevadas al plano educativo. Entonces, no es solamente una investigación que en algún momento alguien realizó por allí, sino que es una investigación que ha tomado mucha relevancia, mucho vuelo, por así decirlo, y lo cual significa que hay bastante solidez en las ideas que aquí se presentan. Por ejemplo, la mentalidad de crecimiento, para volver con la definición, se refiere a estas creencias, ¿no es cierto?, que las personas o en educación que los estudiantes tendrían sobre la inteligencia. Algunas personas van a decir que creen que su
capacidad, su inteligencia puede ser desarrollada, puede ir creciendo, y de ahí el nombre, ¿no es cierto?, de tener una mentalidad de crecimiento. En el otro opuesto estarían aquellas personas que dicen, no, o sea, este es como algo muy, muy heredado, lo tengo o no lo tengo, eh, traigo esto desde nacimiento. En el fondo es lo que Carol Dweck denomina como un pensamiento de mentalidad fija. ¿Mm? Soy lo que soy, quizás no me da para más, esto es lo que es. Hay otros privilegiados que sí pueden ser mucho más inteligentes, con más capacidades. Si lo llevamos, ¿no es cierto?, a alguna disciplina, alguna asignatura, habitualmente uno dice, pucha, soy negado para esto o para aquello, y ello va incluso derivando en que uno dice, ni siquiera vale la pena que me esfuerce porque estoy negado para eso, ¿no? Entonces, ahí tendríamos como los dos polos, la mentalidad de crecimiento, el decir, yo puedo seguir mejorando, yo puedo seguir aprendiendo, si me esfuerzo, me dedico y en las condiciones que me provean mis profesores, la escuela, etcétera, yo podré desarrollarme. Por el otro lado, aquellos que dicen, por más empeño que yo le ponga, no voy a poder superarme ni aprender mucho más de lo que ya he podido aprender. Y así entonces uno podría tener esta mentalidad de crecimiento por un lado y en el opuesto contrario la mentalidad fija. Ahora, esto de las mentalidades y de la cultura daría igual para un curso completo, que yo lo encuentro que sería muy valioso y muy necesario, especialmente para los que trabajamos en ambientes escolares, pero voy a hacer un brevísimo resumen, una síntesis de algunos elementos que me parecen que pueden ya irnos dando unas pinceladas, unas nociones de esto. Entonces, lo primero que quiero decir es que esto de la mentalidad de crecimiento, mentalidad fija, que de repente nos encontramos con tanto libro, tanta lectura, unas cosas medias esotéricas, medias autoayuda, que uno se confunde y dice, a ver, ¿qué tan interesante será esto? ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿O son cuestiones, ideas que pueden sonar entretenidas, pero que no tienen mucho sustento? Lo interesante es que esto de la mentalidad de crecimiento, que partió con Carol Dweck, cada día ha ido ganando más terreno en investigaciones muy serias y asociándolo mucho al ambiente educativo. Tal es así que, por ejemplo, en la prueba PISA, que es una prueba internacional, las respuestas que dan los estudiantes, los resultados que obtienen los estudiantes, se cruzan con el tipo de mentalidad que tienen los estudiantes. ¿Mm? Entonces, si fuera una cuestión así como que no pesa mucho, no la estarían tomando en consideración, por ejemplo, en estas pruebas internacionales y cruzar los resultados que obtienen con los tipos de mentalidad que han evidenciado los estudiantes. Entonces, algunos datos. En la prueba PISA 2022 se observó una relación positiva entre la mentalidad de crecimiento y el rendimiento estudiantil. Eh, los estudiantes con una mentalidad de crecimiento, vale decir, que creen que sus habilidades pueden desarrollarse a través del esfuerzo y la dedicación, tienden a obtener mejores resultados en las evaluaciones y especialmente en las de matemáticas. Además, esta mentalidad se asocia con menor ansiedad, mayor persistencia, o sea, menor abandono, abandono en general de sus metas y de sus objetivos, también mayor curiosidad. Y fíjense algo que también me parece muy interesante, es que además estos datos, estos cruces de datos, en Chile se ha evidenciado que este efecto de cultivar una mentalidad de crecimiento en los estudiantes, y en específico para las pruebas y evaluaciones de matemáticas, es mucho mayor
que en el promedio de los países OCDE que han participado, ¿no es cierto?, de esta prueba PISA. O sea, la relación entre mentalidad de crecimiento de los estudiantes chilenos y sus resultados, se ha evidenciado que esa relación es mucho más potente en Chile. Sería interesante estudiar quizás el por qué se está produciendo aquello. También uno podría decir, significa entonces que antes de que los estudiantes rindieran la prueba PISA, tienen que haberle evaluado su tipo de mentalidad para que puedan hacer después esa correlación de datos. Y entonces uno podría decir, ¿y cómo se podría tener algunos indicios respecto a la mentalidad que tienen nuestros estudiantes? Tal vez uno ya se podría estar preguntando, oye, ¿y en mi curso o en mi colegio, cómo será la tendencia que hay de la mentalidad de mis estudiantes? ¿Cómo podría yo calcularlo, determinarlo, diagnosticarlo? Entonces, aquí les muestro dos láminas muy rápidamente, que son una manera muy simple que Carol Dweck, la autora de esto, utiliza unos cuestionarios muy sencillos aplicados a los estudiantes, ¿no es cierto? Y que los estudiantes al responder estos cuestionarios ya nos van dando indicios de qué tipo de mentalidad tienen. Pero ojo, eso no quiere decir que la mentalidad sea estática en el tiempo, permanente en el tiempo, sino que uno podría decir qué mentalidad tienen en el momento de haber aplicado ese cuestionario, puesto de que la mentalidad es algo que se puede trabajar y desarrollar, salvo los que tienen mentalidad fija, que creen que eso no se puede trabajar ni desarrollar. Entonces, un cuestionario muy simple es el que les muestro aquí en pantalla. Dice, lee cada frase y decide si estás de acuerdo o no. Uno, tu inteligencia es algo intrínseco a ti y no puedes hacer nada al respecto. Si yo digo que estoy de acuerdo con eso, evidentemente ya podríamos estar interpretando de que esa persona tiene más una tendencia hacia la mentalidad fija. La pregunta 2, puedes aprender cosas nuevas, pero realmente no puedes cambiar o modificar lo inteligente que eres. Si estoy de acuerdo con eso, también será un indicio que soy más de mentalidad fija. Respecto de las preguntas 3 y 4, por ejemplo, la 4 dice, tu inteligencia puede ser sustancialmente modificada. Entonces, si yo digo sí, creo con eso, en este cuestionario lo que podría estar diciendo que las preguntas uno y 2, al responderlas afirmativamente, estaría indicando que tengo una creencia tendiente a mentalidad fija. Si respondo afirmativamente las preguntas 3 y 4, por el contrario, tengo una tendencia mayor a tener una mentalidad de crecimiento, creer que puedo desarrollar mi inteligencia, mis competencias. El mismo cuestionario para otras habilidades, no solo para la inteligencia, también aquí hay 4 preguntas muy sencillas de Carol Dweck. Seguramente hay otras maneras también de poder medir dónde o hacia dónde uno podría tener una tendencia de mentalidad. Hay un proyecto, un Fondesit de la Católica, que está publicado ya también, lo pueden googlear ustedes, bastante largo, no sé si son como, si mal no recuerdo, sobre 200 páginas, que está libre de disposición y es como también hicieron un diagnóstico de tipos de mentalidad fija o de crecimiento a través de la contracción pupilar, el diámetro de la pupila también. Eh, Se los dejo ahí como un dato, algo interesante, un estudio hecho aquí en Chile respecto a cómo diagnosticar este tipo de mentalidades. Hacia el final, en un ratito más, vamos a avanzar hacia lo que es culturas de crecimiento y allí yo les he puesto en plataforma una manera de cómo diagnosticar si su cultura es más de crecimiento o fija. Pero dejemos eso un ratito más para adelante. Esto entonces para contarles que si uno dice, bueno, si en el resultado de las pruebas PISA
se dieron cuenta que los estudiantes con mentalidad de crecimiento les iba mejor, es porque han medido esa mentalidad y aquí ven algunas maneras con estos cuestionarios simples propuestos y diseñados por Carol Dweck, cómo poder ver eso. En este diagrama o dibujo, lámina, se trata de sintetizar las diferencias que hay entre mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Está aquí representado el cerebro, pero ojo, no significa que un hemisferio cerebral sea de mentalidad fija, el otro hemisferio. Es solamente un dibujo, una ilustración. Lo importante es tener algunos conceptos claros, que cuando uno habla de mentalidad fija, eso cómo lo evidencio. Si yo me considerara que soy de mentalidad fija, o si alguien me evalúa y me dice, tú eres de mentalidad fija en este momento, porque creemos que eso se puede desarrollar, algunas de mis características siendo de mentalidad fija serían que yo suelo evitar los retos. ¿Mm? Hay un desafío, hay algo que quizás yo me voy a sentir expuesto a que en realidad no sé mucho, mm, no tengo todas las habilidades ni las competencias, entonces los retos, los desafíos me atemorizan. Me rindo muy fácil frente a obstáculos. Vayan relacionando esto con nuestro tema de permanencia. No me he salido del tema. Tal vez pretendo ampliarlo. Eh, entonces, también podríamos decir de que una persona, un estudiante, que tenga una tendencia mayor a la mentalidad fija, es quien se rinde fácilmente en los obstáculos o frente a los obstáculos. Si me rindo frente a los obstáculos, si me atemorizan los retos, estoy seguro de que voy a tener una mayor tendencia a abandonar también, a sentirme que no soy capaz. Veo el esfuerzo como algo improductivo, o sea, tantas veces quizás me he esforzado, he intentado estudiar, igual me sigo sacando notas deficientes, entonces voy perdiendo también la esperanza en el esfuerzo, no, no vale la pena esto, no vale la pena seguir, ¿no? Cuando me han hecho críticas constructivas, las ignoro, porque me siento más bien criticado, amenazado, me da vergüenza que quede en evidencia que cometo errores. Entonces me siento también cuando veo que otros triunfan y que a otros compañeros, compañeras o colegas les va bien, yo me siento amenazado porque como que me empiezo a deprimir, ¿no es cierto? Y digo cómo a ellos les va bien y a mí no. Por el contrario, alguien que, diríamos, tiene mayor tendencia hacia la mentalidad de crecimiento, es lo opuesto. Hay desafíos, hay retos, disfruto con los retos, me motivan los retos, los desafíos, incluso la incertidumbre, los obstáculos, los problemas, para mí son desafíos incluso motivadores, ¿no? Si hay obstáculos, no me vengo abajo al tiro, no quiero abandonar, sino que yo persisto y sé que con esfuerzo voy a salir adelante. Por eso veo al esfuerzo como el camino de crecimiento. Creo en eso. Las críticas que me den las tomo incluso como un regalo, porque gracias a esas críticas yo puedo ver dónde me había equivocado, dónde está el error, dónde puedo corregir y con algo de esfuerzo sé que voy a salir adelante. Y cuando a otros les va bien, yo siento inspiración, me quiero acercar a ellos, quiero aprender de ellos. Así es que si bien estos son como eh, estereotipos, podríamos decir, mentalidad fija, mentalidad de crecimiento, lo que hay que entender es que esto es un continuo y uno a veces para algunos desafíos puede sentirse con más mentalidad fija, para otros con más mentalidad de crecimiento, pero es bueno también hacer esta diferenciación o esta eh, clasificación para tener una mayor noción al respecto. En la prueba PISA también quedó demostrado que la mentalidad de crecimiento, ¿no es cierto?, contribuía
a varios elementos. Uno de ellos es que contribuye al mayor rendimiento. Entonces ya lo señalamos un poco antes, que los estudiantes con una mentalidad de crecimiento, ¿no es cierto?, tienden a tener mejores resultados en la rendición de estas pruebas. Fíjense que también se ha demostrado que tienen menor ansiedad y mayor persistencia. ¿Por qué? Porque abordan los retos, no se decaen a la primera, siguen adelante, tienen mayor curiosidad y motivación. También se descubrió que hay diferencias por materia o por disciplina. Si bien la mentalidad de crecimiento se relaciona positivamente con el rendimiento en todas las áreas evaluadas por PISA, su impacto puede ser más notable en matemáticas, según el informe del Ministerio de Educación. A mí se me ocurre que esto es más notorio en matemática porque la gran mayoría de las personas, quizás me incluyo, tenemos una mentalidad más fija respecto de las matemáticas. Entonces decimos, no, esto no se me da y no estoy negado para esto. Bueno, impacto también en el pensamiento creativo. La mentalidad de crecimiento también se asocia con un mejor desempeño en pensamiento creativo, aunque el vínculo es más fuerte en las áreas académicas tradicionales, según el informe de la OCDE. En el CIMSE, ya desde el CIMSE de 2018, al menos la información que yo tengo, capaz que de antes incluso, ya también se hacía esta relación entre la mentalidad de los estudiantes, hablando de mentalidad de crecimiento, mentalidad fija, y sus resultados en pruebas como el CIMSE. Y en los resultados del CIMSE del 2018, aquí en Chile, ¿no es cierto?, se encontró este mismo escenario donde los estudiantes que se reconocían como alguien que se esfuerza, o sea, mentalidad de crecimiento, alcanzaban hasta 21 puntos más en lectura y 18 puntos más en matemática. Aquí un dato que hasta el momento hemos visto como el lado bueno, ¿no? Mentalidad de crecimiento y cómo mejorar los resultados, pero fíjense en este dato que yo lo encuentro muy potente y que a la vez nos pone un tremendo desafío. Sin embargo, dice, esta mentalidad, la de crecimiento, ¿no?, se encuentra poco presente en los niños, niñas y adolescentes de menores niveles socioeconómicos, donde más de la mitad de los alumnos de sexto básico y el 40% de los alumnos de segundo medio del primer quintil, asociado, ¿no es cierto?, a lo que fue este CIMSE, tienen una mentalidad fija versus porcentajes significativamente menores en los quintiles más altos. Con esto, datos, ¿no?, que como digo, este es un tema muy extenso, les he compartido un par de lecturas sobre mentalidad de crecimiento en la plataforma, en nuestro módulo 2, pero quiero plantearles, como dije hace un ratito, esta idea a lo menos como una propuesta que les pudiese también abrir una ventana, una perspectiva respecto a un tipo de cultura por la cual pudiésemos trabajar, de instalar, de construir, de desarrollar en nuestras instituciones educativas. Así como hace un ratito atrás en el ejercicio decíamos, póngale un nombre a la cultura que usted quisiera allí desarrollar. Bueno, este es una propuesta, ¿no? En la medida y propuesta con argumento de investigación, de estudio bastante sólido, y es, ¿no es cierto?, empezar a interiorizarse en cuáles son las características de una cultura de crecimiento que evidentemente nos ayudaría a desarrollar estas mentalidades de crecimiento. Entonces, Carol Dweck trabajó con lo que era mentalidades y eso lo lleva a uno a pensar en el individuo, ¿no? Yo tengo en este momento probablemente una mentalidad fija o puedo tener una mayor tendencia a mentalidad de crecimiento. O sea, Carol Dweck
planteó estos estudios a nivel individual de la persona y cómo padres, educadores, podemos ayudar a las personas para que vayan cambiando su mentalidad, ojalá transitando desde mentalidades fijas hacia mentalidades de crecimiento. Pero una de las estudiantes del doctorado, que hizo su doctorado con Carol Dweck, se le ocurrió investigar, ya que por muchos años y un par de décadas se había trabajado esta idea de la mentalidad a nivel de la persona, del individuo, y ella le planteó, que se llama Mary Murphy, le planteó a Carol Dweck, y así como existen las mentalidades, ¿no será que esas mentalidades están influenciadas por el tipo de cultura en la cual están insertos? Si en una escuela, por ejemplo, hay una cultura que promueve el desarrollo del crecimiento, ¿no? De esta mentalidad de crecimiento, esa cultura debiese de estar influenciando sobre las personas y apoyando eso. Por el contrario, si estamos en una cultura que más bien promueve la mentalidad fija, pues las personas que conviven y están insertas en esa cultura, también su propia mentalidad la verán influenciada por la mentalidad cultural. Es así entonces donde Mary Murphy acuña ahora este otro concepto, que es el concepto de culturas de crecimiento. Y su investigación, ¿no es cierto?, ha demostrado justamente lo que ella suponía, que las culturas de las instituciones, de las organizaciones, también tenemos culturas que tienden a una mentalidad fija y culturas hacia una mentalidad de crecimiento. Algunas características de las culturas de crecimiento es que creen en el crecimiento y en el desarrollo de las habilidades de todas las personas. Así que probablemente lo que ustedes colocaron allí en el ejercicio, cuando veían las creencias, perfectamente podrían calzar en este modelo de culturas de crecimiento, puesto de que en varios de ustedes yo también escuché que entre sus creencias estaba que creían en el crecimiento y en el desarrollo de habilidades de todas las personas. En estas culturas, dice Mary Murphy, se honra a cada persona, la apoyan para desarrollar sus capacidades y crean condiciones para que cada uno pueda hacer su contribución. En estas culturas, las grandes ideas y contribuciones vienen de muchas personas de todos los niveles y segmentos diversos de la organización. Una cultura de crecimiento se centra en la creencia de que el talento y capacidades se pueden perfeccionar y aumentar a través de las buenas estrategias, de las mentorías y apoyos organizacionales, haciendo una distinción también a nivel de cultura, ¿no? Y como este continuo, pero haciendo como una gran diferenciación, las culturas fijas se pueden caracterizar porque ofrecen mayores oportunidades al desempeño individual. O sea, aquí premiamos eh, como que los resultados individuales, ¿no? Eh, y el incentivo está puesto allí, a que te destaques, y entonces te vamos a dar varias oportunidades, pero siempre pensando en que tú tienes que mostrarte como el que sabe más, el más inteligente, el más productivo. En cambio, las culturas de mentalidad de crecimiento ofrecen mayores oportunidades de desarrollo. O sea, más que solo el resultado individual, en las culturas con mentalidad de crecimiento nos interesa mucho el avance, el progreso. En las de mentalidad fija se hace mucho hincapié en el talento y el éxito de las personas. En las de crecimiento, el hincapié se hace en la motivación y en el trabajo duro. Mucha motivación por el esfuerzo, por el progreso.
En la mentalidad fija hay una fijación, un centralismo en los resultados. En la mentalidad de crecimiento, más bien se valora, como decimos, los resultados, pero mucho, mucho se valora el proceso, ese progreso. En las mentalidades fijas, en las culturas de mentalidad fija, la atmósfera que se respira es demostrar quién es el mejor, competir unos con otros y destacarse, ¿no? Yo soy el que más publico en la universidad, yo soy el que más hago esto, yo soy el que tiene los mejores resultados, etcétera. En las culturas de mentalidad de crecimiento, la atmósfera que se respira es un amor por el aprender, la pasión, la creatividad, la inventiva. En las culturas de crecimiento, como ya lo hemos dicho, al centrarse más en el proceso, se valora el error como una oportunidad para aprender. En las culturas de mentalidad fija, el error es penalizado, es castigado, no te puedes equivocar. En la de mentalidad de crecimiento se trabajará mucho la metacognición, démonos cuenta dónde está el error y trabajemos entonces por mejorar, por crecer, por desarrollarnos. En las investigaciones de Mary Murphy también se ha llegado a establecer que en las culturas de crecimiento se observa, en esas organizaciones, se observa mayor colaboración, mayor innovación, hay una mayor apertura a tomar riesgos, a la resiliencia, ¿no es cierto?, a levantarse de errores, a persistir. Hay también en esas culturas mayor presencia del comportamiento ético, ¿sí? No hay necesidad de mentir, de engañar, de hacer trampa, en fin. Y también, ¿no es cierto?, está el asunto de que se ha visto que en este tipo de culturas hay mayor aceptación, se promueve la diversidad, la equidad y la inclusión. He compartido con ustedes una adaptación de una manera de diagnosticar cómo está nuestra cultura organizacional en relación a mentalidad de crecimiento o mentalidad fija. Es lo que Mary Murphy denomina auditoría de indicios. Entonces, allí también en plataforma del módulo 2 van a encontrar un documento que es una herramienta que les podría servir si quisieran diagnosticar cómo anda la cultura de cada una de sus instituciones, de sus colegios, de sus establecimientos en relación a estas ideas de mentalidad fija o de crecimiento. El documento se llama, ¿no es cierto?, Auditoría de Indicios. Y esa la he adaptado para que pueda ser aplicada de manera simple y sencilla. Está en plataforma, les pudiese servir, ayudar. Y por supuesto, quiero cerrar con esto, tratar de cambiar la cultura va a ser muy compleja. Pero primero, bueno, tratemos de diagnosticarla, tratemos también de, como el ejercicio que hicimos, de manera participativa, tener un ideario de cultura y podríamos también indagar un poco más sobre cómo desarrollar una cultura de crecimiento, porque pareciera ser que los conceptos y las investigaciones que hay aquí eh, son muy propicias para un buen desarrollo de las instituciones educativas. Se mejora aspectos como el rendimiento de los estudiantes, se trabaja con ellos el uso del error, se trabaja con ellos la persistencia, la perseverancia y todo eso, ¿no es cierto?, no solamente redunda en mejores resultados académicos, sino que también en mayor fortaleza de carácter, de personalidad y para abordar con mejores herramientas los desafíos de la vida y por ende ser menos propensos
a rendirse y a abandonar. Digo entonces que tratar de cambiar la cultura es tan difícil, tan complejo, quizás como esta ilustración de este niñito tratando de mover al gran sumo que está allí. Nadie está diciendo que cambiar una cultura sea fácil. Sin embargo, volvamos y retrocedamos un poco. Quedarse en una herramienta, estrategia, en un plan de mejora, o como queramos llamarle, debe de considerar la cultura de la organización, debe de analizar qué tipo de cultura es la que necesitamos para que esos planes se puedan ejecutar. Y si no nos fijamos en la cultura, estaremos dándole toda la razón a Peter Drucker, ¿no es cierto?, que es como uno de los gurús también del liderazgo a nivel mundial, fallecido ya también, donde Peter Drucker tenía muchas frases, esta es una de ellas, donde dice, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. ¿Qué quiere decir eso? Que su plan estratégico puede no tener ningún efecto si es que no es un plan estratégico anclado a la cultura de la organización. O sea, quizás muchas veces nos hemos preguntado por qué no hemos podido sacar adelante lindos planes, lindas estrategias. Probablemente porque no tuvimos la oportunidad de trabajar la cultura de la organización. ¿Y qué pasó? La cultura se comió a nuestro plan estratégico al tiro, para el desayuno. Y hasta ahí, ¿no es cierto?, llegaron nuestras buenas intenciones. Bien, con la clase de hoy he querido compartir la relevancia, ¿no es cierto?, también de trabajar estos elementos de la cultura para que podamos llegar a buen destino con nuestras estrategias. Entonces, trabajar por una cultura donde podamos llevar adelante nuestras estrategias, en este caso, de mejorar la permanencia, del cuidado de nuestros estudiantes, es una cultura, ¿no es cierto?, que hay que diseñar también. Y como dijimos al inicio, corresponde también a una competencia que deben de desarrollar los líderes, desde el modelo de Goleman, la competencia de conciencia organizacional. Darme cuenta cómo está la cultura en mi organización, cuáles son las teclas que debo de tratar de articular o mover, visitar mucho distintos lugares, ver si los artefactos están hablando realmente de nuestras creencias y de nuestros valores, y estar constantemente ajustando todos esos elementos con una visión compartida de institución. Son las 20:30, estamos listos con la clase del día de hoy. Eh, no sé si alguien quisiera hacer como un comentario, dar la palabra, algo, y si no, bueno, estamos en condiciones ya también de decir que hemos cubierto los temas de la clase 2, invitarle a que revisen la plataforma, hay allí lecturas complementarias, están, como digo, también estos elementos que le podrían ayudar a diagnosticar su cultura. En algún momento tal vez quizás se pueda abrir la oportunidad de hacer un curso completo de mentalidad y cultura de crecimiento, que yo creo que sería muy valioso de ir incorporando esa idea en nuestros colegios. Eh, bueno, muchas gracias a todos, a todas. Terminamos el módulo 2 y ahí vendrá la tarea del módulo 2 en la próxima sesión, el próximo día miércoles. Y allí vamos a tener la tarea que les voy a dar un tiempo también para que la dejen, ojalá casi terminada dentro de la misma sesión, ¿ya? Así que no se pierdan la próxima sesión. Ahí también hacemos el desarrollo de la tarea del módulo 2. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Interesantísima la clase de hoy. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias, profesor. muchas gracias.
Chao, muchas gracias por su Que estén participación. bien, nos vemos el miércoles.